Hoy vamos a explorar una historia que, la verdad, se cuenta más por sus silencios que por sus titulares. Así es. Es la de Nabila y Alejandro, los hijos de la actriz Sasha Montenegro y del expresidente José López Portillo. Crecieron, pues, en la cima del poder, pero como adultos eligieron desaparecer. Sí. Y eso nos lleva a la pregunta central, ¿no? ¿Qué pasa cuando el apellido de tus padres, que es un símbolo de fama, de poder, se convierte en una sombra, en una carga? Y creo que es fundamental empezar diciendo que no estamos aquí para revivir el escándalo. No, para nada. La prensa de la época ya se encargó y de sobra de eso. Lo que realmente nos interesa es analizar esa desaparición voluntaria como una estrategia de supervivencia. Exacto. Vamos a ver el costo emocional, casi invisible, de crecer con un apellido que es, en sí mismo, un capítulo entero y muy polémico de la historia de México. Totalmente. Y creo que esa es la clave, porque la historia del escándalo ya se contó 1000 veces. Sí. Lo que no se ha explorado es justo eso que mencionas. Las consecuencias humanas, el porqué de ese silencio. Nuestra misión hoy es entender esa tensión, ¿no? Entre el peso de ser hijo de y, el simple derecho a tener tu propia vida. Exacto. Para entender por qué alguien elegiría desaparecer, primero tenemos que dimensionar de dónde venían. Hablemos del esplendor. En los años 70, Sasha Montenegro no era una actriz más. Para nada, era un fenómeno. Era un símbolo de una época muy particular en México. Absolutamente. Era, la personificación de una sensualidad desbordante, del éxito que se celebraba sin complejos. Su rostro en las carteleras de los cines era, parte del paisaje urbano. ¡Claro! Representaba una promesa de abundancia, de un México que se sentía en la cima del mundo. Y en medio de todo este éxito como actriz, de repente su vida da un giro de 180 grados. ¿Cómo fue que se cruzó su camino con el del hombre más poderoso del país, el presidente López Portillo? Ese es el punto de inflexión. La relación la saca del mundo del espectáculo y la coloca en el centro del huracán político. Totalmente. Pasa de ser una estrella admirada a una figura de interés nacional, pero bajo una lupa muy distinta, la del juicio. Cada movimiento, cada decisión era analizada y a menudo condenada. Claro, porque no era solo una relación personal, se convirtió en un símbolo del poder mismo. Y es que el país vivió un momento muy específico, ¿no? Justo. La famosa abundancia petrolera. Exacto. El contexto es todo. México estaba en pleno boom petrolero con un discurso oficial de grandeza. Se hablaba de administrar la abundancia. Sí. En esa atmósfera, la unión del presidente con la actriz más exuberante del momento se sentía como la fusión definitiva de los dos grandes poderes, el político y el del espectáculo. Era casi una fantasía. Y en ese escenario de fantasía nacen Nabila y Alejandro. Me imagino una infancia de privilegio absoluto, casi irreal. ¿Cómo era crecer en esa burbuja? Desde afuera parecía un cuento de hadas. Residencias enormes, vigiladas, viajes, todas las comodidades. Un futuro que no solo parecía garantizado, sino predestinado a la grandeza. Claro. Eran los herederos de un mundo que se percibía como intocable, protegido por los muros del poder. Pero, siempre hay una realidad detrás de la fachada. Me pregunto qué tan presente podía estar un padre que, literalmente, estaba gobernando un país. Esa es la primera fisura en la historia perfecta. La figura paterna, aunque omnipresente en los medios, era por necesidad una figura distante en el día a día. La agenda de un presidente es implacable, ¿no? Claro. Y para Sasha, la maternidad se convirtió en un acto de malabarismo constante. Por un lado, la exposición mediática brutal. Por el otro, intentaba crear un espacio de normalidad y protección. Un equilibrio imposible, me imagino. Porque en esas esferas, el más mínimo error se magnifica. Y eso es clave para entender lo que viene después. En las familias del poder, el error no es una opción privada, es una amenaza pública. Crecen con la idea de que no hay espacio para la vulnerabilidad. Claro. Porque la vulnerabilidad en ese mundo se paga muy caro. Y entonces, ese mundo que parecía tan sólido, tan eterno, de repente se vino abajo. El final del sexenio de López Portillo es el momento en que todo se rompe. Es un despertar colectivo durísimo para el país.
La bonanza petrolera resulta ser un espejismo. La deuda externa se dispara y el presidente que prometió defender el peso como un perro Sí, una frase histórica. termina devaluándolo de forma catastrófica. La confianza pública se hace añicos, se convierte en reproche nacional. Y para la familia el impacto debió ser como un terremoto. ¿Cómo es pasar de ser la familia presidencial a ser el blanco de todo ese enojo? Es un cambio inmediato y brutal. El paraguas institucional, esa red de seguridad que lo rodeaba, desaparece de la noche a la mañana. Vaya, El apellido, que antes era una llave maestra, de repente empieza a cerrar puertas. Genera recelo, desconfianza. Dejan de ser intocables. y se convierten en el símbolo de los excesos. Exacto, de los errores del pasado. Y la prensa, que antes los trataba con cierto respeto. Cambia por completo el tono. Ahí se da un giro narrativo fundamental. Totalmente. Los medios, que mantenían una distancia, empiezan a escarbar. La historia se reescribe, pero ahora con un tono de juicio moral. Ya no se habla del estadista, sino del hombre de los lujos. Del responsable de la crisis. Justo. Y en medio de esa tormenta, los hijos, que no tuvieron nada que ver, quedan completamente expuestos. Tiene que ser devastador para una madre. Ver cómo tu propia figura es reevaluada con tanta dureza, pero sobre todo, ver a tus hijos en el centro de ese ciclón. Es una doble tormenta para Sasha. Por un lado, todo lo que antes se le celebraba o toleraba, ahora se usa en su contra. Pero sin duda, lo más doloroso debió ser ver cómo sus hijos, que eran apenas unos niños, empezaban a cargar con el peso de un legado que no eligieron. Y que ni entendían. Es que es difícil imaginar lo que es para un niño ver cómo el país entero pasa de admirar a tu padre a juzgarlo. ¿Qué significa esa grieta para ellos? Para un niño no es un análisis político, es una percepción visceral de incertidumbre, de miedo. Claro. El ambiente que conocían como seguro se transforma. Las caras amables desaparecen, las visitas se esfuman, el silencio y la tensión reemplazan la seguridad. Ahí se forma la verdadera grieta. ¿No es algo económico entonces? No, es la pérdida repentina y violenta de tu lugar en el mundo. Es darte cuenta de que ese mundo que te rodea, de repente, te mira con otros ojos. Unos ojos que juzgan. Entonces, con todo este peso encima, con esa grieta abierta, ¿cómo reaccionaron? Porque entiendo que cada uno tomó un camino muy diferente. Empecemos por Nabila. El camino de Nabila es fascinante por su sutileza. Ella optó por la retirada estratégica, por el silencio absoluto. Sí. Parece que entendió desde muy joven que, en su caso, cualquier tipo de visibilidad era una amenaza. Su historia es, precisamente, la ausencia de una historia pública. Pero eso se podría interpretar como una huida, ¿no? Como no querer enfrentar la situación. Pues sí, pero creo que es mucho más profundo. Si lo analizamos, no es un acto de debilidad, es lo que podríamos llamar un cálculo emocional muy sofisticado. Una estrategia. Sí, una estrategia deliberada para poder construir una identidad propia, lejos de la sombra de sus padres. Entendió que el juicio público era un monstruo que la absorbería por completo si le daba la más mínima oportunidad. O sea que para poder ser ella misma, tenía que dejar de ser la hija de. Es una paradoja tremenda. Es la gran paradoja de su vida. Para sobrevivir, tuvo que renunciar a ser visible. No intentó limpiar el apellido ni defenderlo. Simplemente se apartó. Una provocación. Su silencio fue su forma de decir, esa historia no me define. Increíble. Ahora, el caso de su hermano Alejandro es completamente distinto, ¿verdad? Para él, desaparecer no era una opción tan sencilla. No en absoluto. Su nombre completo, Alejandro López Portillo, no le permitía el mismo anonimato. Él es el heredero directo del nombre de un presidente que hasta hoy divide a México. Claro, el nombre es una memoria histórica andante. Exacto. El país no estaba, ni está, dispuesto a soltar ese nombre. Él, cualquier decisión, hablar o callar, era, en cierto modo, una derrota. Justo. Lo colocó en lo que podríamos llamar una zona de tensión constante. Estaba atrapado. Su estrategia fue optar por una neutralidad calculada, no defender públicamente el legado, pero tampoco acusarlo. Pero eso no le trajo paz. No, lo dejó en un equilibrio increíblemente frágil. Claro, porque si callaba, algunos podían interpretarlo como complicidad. Y si hablaba... Si hablaba, se arriesgaba a reabrir viejas heridas.
Para él, a diferencia de otros herederos, el poder no se heredó como un privilegio, se heredó como una carga. Una condena silenciosa. Justo, una que tenía que aprender a soportar sin poder deshacerse de ella nunca. Y mientras sus hijos navegaban estas aguas tan turbulentas, ¿qué papel jugó Sasha Montenegro? Porque ella también dio un paso atrás. Su declive es en gran medida una decisión de maternidad. Es un sacrificio. Ah, ok. Ella podría haber intentado seguir reclamando un espacio público, defendiendo su versión, pero seguramente entendió que su presencia constante en los medios solo aumentaría el peso sobre sus hijos. Renunció a su propia voz. Sí, para intentar darles a ellos la posibilidad de tener una vida privada. Es la imagen de la maternidad en medio del derrumbe, ¿no? Intentando protegerlos de los escombros. Totalmente. Es una tarea silenciosa y agotadora. Consiste en amortiguar golpes, en intentar explicar lo inexplicable y a menudo en aceptar culpas ajenas. Sasha tuvo que convertirse en el único punto de estabilidad para ellos, en el ancla. Una protección que a pesar de todo sabía que nunca sería suficiente. Claro, no contra la historia. Si queremos entender de dónde viene realmente esa grieta emocional, no nace únicamente con la caída del poder. Sus raíces son mucho más profundas. Vienen de antes. Vienen de una infancia vivida bajo el peso de los símbolos, en un entorno donde no había espacio para la fragilidad o el error. Es como si te dieran un guión para tu vida y no pudieras salirte de él. Eso es lo que la psicología llama identidades impuestas. Exactamente. Crecer con una identidad impuesta, como ser el hijo de, te obliga a desarrollar estrategias de adaptación extremas. O buscas desesperadamente la validación para estar a la altura del apellido, o haces todo lo contrario. Te repliegas. Te haces invisible para que no te comparen. En este caso, dado que la visibilidad ya estaba completamente saturada de significados negativos, el repliegue fue la respuesta más lógica. Y a eso hay que sumarle que la historia de ese sexenio no es algo que México haya guardado en un cajón. Sigue muy presente. Y ese es un factor crucial. México no ha cerrado el capítulo de López Portillo. Cada cierto tiempo aparece un nuevo documental, un libro, un aniversario. Y se reactiva la polémica. Se reactiva la herida social, y esto convierte el pasado en una especie de presente recurrente del que los hijos no pueden escapar, por más que se muden. Cada mención pública es un recordatorio. Entonces, esta invisibilidad que eligieron, aunque funciona como un escudo, tiene también un costo. ¿Qué pasa cuando vives tratando de no ser visto? Ahí está la otra cara de la moneda. Si bien es un mecanismo de defensa, no ser visto también implica no ser reconocido por quien eres en realidad. Claro. A largo plazo, esto puede forjar una identidad construida más sobre la negación, no soy eso, que sobre la afirmación, esto es lo que soy. Es una forma de existir, por supuesto, pero conlleva a una renuncia. Entonces, cuando miramos toda la historia, la conclusión no es tan simple como un escándalo o una traición. Para nada. La verdadera historia aquí no está en un gran secreto oculto. Está en la suma de miles de pequeñas renuncias cotidianas para poder sobrevivir a una historia que era demasiado grande para ellos. Vaya, y nos deja una lección muy potente. La fama y el poder no se heredan como oportunidades, se heredan como contextos. Y esos contextos a veces pueden ser increíblemente asfixiantes. No hay un manual para eso. No existe un manual para crecer siendo el hijo de una figura que tu país ama y odia al mismo tiempo. Entonces, para cerrar, la decisión de Nabila y Alejandro de vivir en silencio no debería verse como un fracaso. No, para nada. Sino todo lo contrario. Es, de hecho, un acto de lucidez y de una fortaleza enorme. Es la decisión consciente de no permitir que ese origen los definiera por completo. Su silencio no es vacío. Es una declaración. Es una declaración de independencia. Y creo que la reflexión final que nos deja esta historia es la diferencia abismal que existe entre heredar una fortuna y heredar una carga. Es un recordatorio de que la grandeza pública casi nunca es garantía de bienestar privado. A menudo es exactamente lo contrario. Detrás de cada figura histórica, de cada apellido que resuena, hay relaciones humanas frágiles, hay decisiones tomadas desde el miedo y, sobre todo, la necesidad de sobrevivir. Y el pensamiento que nos queda flotando es este. Quizá la pregunta más honesta no es ¿qué fue de ellos?, sino ¿qué habríamos hecho en su lugar? Buena pregunta. Ante un legado tan complejo, es más valiente buscar una voz pública para intentar reescribir la historia
¿O es más valiente elegir el silencio para proteger lo poco que te queda de vida propia? No hay una respuesta correcta. No la hay. Solo decisiones tomadas en la circunstancia que a cada quien le toca vivir.